de política y trabajo. Yo soy Azucena y el día de hoy dedicaremos el programa a hablar de la lucha sindical y de los avances y de los logros que ha tenido la lucha sindical, particularmente el ramo de los mineros. Fíjense ustedes que este tema lo escogimos a colación de que el 15 de junio de este año, en el puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, más de 3,000 trabajadores de la empresa ArcelorMittal, una empresa, como algunos de ustedes saben, es de capital indio, es líder en la producción de acero. Bueno, pues los trabajadores sindicales de esta empresa, bueno, pues estallaron el 15 de junio a huelga precisamente. Ahora bien, ¿cuáles son las razones que ellos tuvieron para estallar en huelga? Bueno, estas se debieron a que hubieron diversas violaciones a su contrato de trabajo y además había un desacuerdo en el reparto de las utilidades. Sin embargo, a diferencia de la huelga que estalló en el 2006 con Vicente Fox y donde hubo una represión muy fuerte cuando se hizo el desalojo de los trabajadores que estaban emplazados a huelga, esto fue el 20 de abril. Bueno, pues a diferencia de esa huelga donde incluso hubo represión, yo recuerdo en esa ocasión incluso, recuerdo haber leído la jornada, eran 800 policías federales y estatales contra aproximadamente 500 trabajadores que se mantenían en huelga. Entonces, bueno, en esta situación se presentaron incluso compañeros mineros que fallecieron en este desalojo y algunos de ellos de gravedad fueron heridos, ¿no? Entonces, a diferencia de esta huelga, les decía yo que fue en el 2006, pues bueno, actualmente vemos que se repite una segunda huelga minera en esta misma localidad, pero a diferencia de esa, en esta se resuelve el conflicto 24 horas después de que se iniciaron las negociaciones entre las empresas, el sindicato minero y bueno, ya vamos a ver después con la mediación en teoría de la Secretaría de Trabajo, ¿no? Desafortunadamente es un tema que no vamos a poder agotar en este programa. Las aristas son muchísimas y es un programa muy corto el que tenemos el día de hoy. Ya posteriormente vamos a abordar en otros programas otros aspectos acerca de este tema. Pues por lo pronto nosotros en este programa solo haremos un breve rastreo histórico de la lucha de los sindicatos mexicanos, pero antes vamos a saludar a profe Rubén. ¿Qué les parece? Hola, profe, ¿cómo se encuentra? Pues bien, bien, saludos, Azucena. Y la verdad es que pues es muy interesante el tema de hoy por varias razones, porque hace años que una huelga de esta magnitud no había logrado un triunfo, primero. Luego, porque tenemos la posibilidad de recordar es una huelga también histórica, pero que fue derrotada en 1976, en el siglo pasado, y que en el contexto de aquel momento y el contexto actual, pues en aquella época había un ascenso del movimiento sindical, la expresión más desarrollada tuvo que ver con la tendencia democrática del SUTER, con el SUTIN, y luego esto que tuvo que ver también con el mismo lugar donde ahora se triunfó. Y otro elemento que me parece que es interesantísimo a propósito de lo que hemos venido haciendo es que es el sexto programa y ser el sexto programa, no lo van a creer, pero la semana pasada pensábamos que de repente iba a ser el último, porque hay dos experiencias anteriores donde solamente logramos 5 programas. Y por cierto, no tenía nada que ver con nuestras posibilidades de tiempo, con el interés, sino más bien por una bola de pillos que por ahí anda, ¿no? Que te bloquean, que te meten zancadillas, que te denuncian, etcétera, etcétera, ¿no? Ese elemento también me parece que es importante subrayarlo, porque ya llegamos al 6, entonces quiere decir que sí va a haber continuidad ahora, ¿no? Bueno, y entonces para puntualizar más con respecto a nuestros invitados, bueno, está Agustín Lina Peña, un compañero que ha venido participando desde que estudiaba arquitectura, empezó a hacer trabajo sindical con los petroleros. O empezamos, ¿no? A volantear, apoyábamos a un profe que andaba en la primera organización del Sindicato de Técnicos y Profesionistas. Y luego, por razones ahí medio complicadas, o más bien inesperadas,
resulta que uno de los profesores de la escuela empezó a reimpulsar en una segunda versión este sindicato, y era muy cercano a nosotros, participó en el autogobierno de la Escuela de Arquitectura. Y entonces metió a todo el mundo a trabajar de los de la Escuela de Arquitectura y participaron en esto. Creo que yo fui el único que no pude entrar porque no había terminado la carrera de arquitectura porque me habían corrido, ¿no? Pero esa experiencia fue muy interesante para Agustín y después del compromiso y la militancia en eso, pues lo corrieron, ¿no? Cuando se llevan al plato a la quina, pues corrieron y desaparecieron esta sección sindical de los petroleros. Y bueno, como activista ha seguido hasta donde puede en los espacios donde pues, ha desarrollado alguna actividad, hasta económica también, claro, ¿no? Pero luego se conectó con un tipo, Unión Nacional Técnicos y Profesionistas de Pemex, por un rato largo, 12 años continuos, y bueno, últimamente por problemas de tiempo no ha podido continuar en una de las secciones que tenemos todos los jueves, en un tip informativo. Buenas tardes a los videoescuchas y buenas tardes a Azucena y buenas tardes Rubén, y gracias por nuevamente invitarme a estar participando en estos programas. Y como bien decía Rubén, este trabajo o esta difusión va a ser fundamentalmente por el triunfo de los obreros mineros 2022 en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Gracias. Agustín, pues el sindicalismo mexicano a lo largo de toda su historia ha mantenido una relación polémica entre los trabajadores, el Estado y los empresarios. Hemos visto paulatinamente cómo los sindicatos han incursionado en el ámbito político y han inclinado la balanza a favor del político que tuviera los mismos intereses que ellos. Estos utilizan como plataforma electoral a sus agremiados. En este caso, ¿cuál es la consecuencia de este giro sindical? Yo veo uno, Agustín, seguramente tú nos darás más elementos para analizar. Yo veo una consecuencia clara, y es el hecho de que esta división ha hecho que se pervierta el objetivo inicial de los sindicatos y que los sindicatos pasen a ser de un grupo social de resistencia ante los abusos laborales a ser un grupo más de acción política, lo que implica o lo que supone precisamente que los intereses políticos estarán por encima de los intereses de los trabajadores en general. Ante este viraje, Agustín, que ha tenido el sindicalismo mexicano, es necesario retomar los objetivos iniciales de la lucha sindical y también de sus logros. Es necesario hacer un recuento histórico de algunos conflictos sindicales, entre ellos se me ocurre el conflicto sindical de Cananea, que seguramente tú nos vas a platicar de ellos, y por ejemplo también se me ocurre el de Santa Rosita, entre otros, por supuesto. En este caso, Agustín, ¿qué nos puedes decir al respecto de este rastreo histórico? Bueno, sí, vamos a hablar fundamentalmente sobre el triunfo de los obreros mineros en este año, el 2022. El 16 de junio del 2022 es una fecha sin precedentes para los trabajadores mineros en particular y para los trabajadores mexicanos en general, porque la huelga de los trabajadores mineros de la sección 271 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y similares de la República Mexicana, con sede en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y cuyos dueños son la empresa transnacional ArcelorMittal, triunfó en su derecho de lucha y defensa de sus condiciones de trabajo. Se enfatizó con esta acción que la huelga es la única arma ofensiva de los trabajadores que se impone al capitalismo como método de lucha proletaria para la consecución de mejoras en sus relaciones laborales de trabajo. Pero el sector minero siempre se ha hecho notar en los movimientos sociales en nuestro país. Recordemos que la huelga de mineros de Cananea, Sonora, del 1 al 5 de junio del 2006, fue el primer acontecimiento que avisoró el movimiento revolucionario de nuestro país en el siglo pasado, y en las que se utilizaron fuerzas transnacionales, Rangers de Arizona,
para asesinar a huelguistas y sofocar, junto con rurales porfiristas, la huelga estallada. Después del ascenso del movimiento obrero en México, durante el periodo del general Lázaro Cárdenas del Río, en la década de los 30 del siglo pasado, vino un descenso de la presencia obrera en México, al grado que se empezó a burocratizar, para México es charrificar, a los sindicatos obreros. Fue hasta 1948 cuando los ferrocarrileros, petroleros y mineros realizaron el Pacto de Solidaridad y Amistad y Ayuda Mutua para luchar contra los planes de privatización del nefasto Miguel Alemán. El 26 de octubre de 1948, el gobierno apresó a Valentín Campa y a Luis Gómez Zeta e impuso al charro, en términos reales era un charro, Jesús Díaz de León, y tomó con la fuerza policíaca todas las secciones sindicales ferrocarrileras. De este cuate, de Jesús Díaz de León, viene el mote de charrismo sindical. Al realizarse este acto represivo, los mineros y petroleros crean como medida de defensa en junio de 1949 la Unión General de Obreros y Campesinos de México, UGO-CM, enarbolando la consigna del internacionalismo petrolero. Sin embargo, el gobierno alemanista a finales del 49 lanza una ofensiva contra los petroleros e impone una dirección charril al sindicato. Quedando solamente los mineros como un sindicato independiente, el gobierno aprovecha la 6ª Convención Nacional del Sindicato Minero e, incrustando delegados espurios, logra amañar las votaciones e impone a otro dirigente charro. Pero esta vez los trabajadores mineros no aceptan la imposición y contraatacaron realizando una nueva convención donde hay la asistencia de 2/3 partes de los 52,000 mineros que había en esa época. Desconocen al representante impuesto por el gobierno de Miguel Alemán y demuestran que el charrismo sindical no es invencible. Sin embargo, el gobierno no permitiría que la dirección sindical elegida democráticamente entre los mineros fuera un ejemplo para los demás trabajadores. La minera Zarco, junto con la Secretaría de Trabajo, desatienden las demandas de los mineros de la sección 14 de Nueva Rosita, Coahuila, y fuerzan a la huelga minera, para después declararla ilegal porque su pliego petitorio no estaba firmado por el charro sindical. Además, en respuesta, el local sindical es tomado por el ejército. Esto provoca que el 16 de octubre de 1949 los mineros de Santa Rosita estallen la huelga. En respuesta, Zarco y el gobierno amenazan a la población informando por medio del ejército que la huelga es ilegal. Habrá rescisión de contratos y cierran la clínica médica y la cooperativa de consumo. Esto no quedó inerme completamente. Hubo expresiones de solidaridad hacia los mineros. Las expresiones de solidaridad nacional fueron fundamentalmente de trabajadores del entonces Distrito Federal y de campesinos de la Laguna. Pero también internacionalmente, mineros de Alemania Democrática, Polonia, Estados Unidos, Canadá, China, Rumania y Checoslovaquia, entre otros, apoyaban a los mineros de Santa Rosita. Pero el ataque fue abrumador en México y la dirección sindical, que era afín a Lombardo Toledano, optó por la estrategia legal de pedir el apoyo de Miguel Alemán, llegando a la conclusión de realizar una larga marcha desde Coahuila al entonces Distrito Federal, conocida como la Caravana del Hambre. El Ejecutivo mandó una comisión a dialogar con los marchistas, pero el fallo de dicha comisión, como era de esperarse del ladrón de Miguel Alemán, fue a favor de la patronal, regresando los mineros derrotados. Hace 16 años también, en abril del 2006,
los mineros de la entonces planta siderúrgica Sicarsa, que se le había vendido al Grupo Villacero, estallaron la huelga y 14 días después fueron reprimidos por cerca de 800 policías federales y estatales, con un saldo de 2 obreros muertos y 41 lesionados. Eran tiempos del marihuano entolochado Vicente Fox en el gobierno federal y de Lázaro Cárdenas Batel como gobernador de Michoacán. En diciembre de ese mismo año, Grupo Villacero vendió Sicarsa a la actual empresa transnacional ArcelorMittal. Seguramente por estos antecedentes es que la empresa actual de capital indio ofreció y depositó unilateralmente no más del 5% de utilidades que le correspondían a los trabajadores, demostrando una actitud intransigente y mezquina, pues las ganancias de la empresa han ido en aumento, gracias a la entrega de sus trabajadores en la producción. Es por eso que además el secretario general de la 271 arguyó que había violación de cerca de 40 cláusulas de su contrato colectivo de trabajo. Los trabajadores vieron que su lucha no solamente sería contra la patronal, desgraciadamente, sino también contra la proempresarial Secretaría de Trabajo actual, pues declararon, cuando estaban en la primera manifestación, declararon lo siguiente: veníamos en plena marcha cuando nos informa nuestra dirigencia nacional por medio del Departamento Jurídico que el gobierno federal había archivado nuestro emplazamiento a huelga. Obviamente esa parte federal era la Secretaría del Trabajo. Este dato debió ser del conocimiento patronal con sede en Luxemburgo, por lo que se pusieron a lloriquear y amenazar con que la huelga traería impactos catastróficos para la economía local, estatal y nacional. En un comunicado, la empresa aseguraba que la inconformidad era debida a que el pago depositado el 30 de mayo de 3 meses de salario era lo legalmente pactado por la Secretaría del Ramo cuando se discutió el outsourcing, y que si los trabajadores decían que era inconstitucional, la empresa no podía resolver. En fin, y esto, aunque es tema de otra participación, sí, también hubo unas maniobras muy espantosas de parte de la Secretaría del Trabajo cuando hubo la discusión para acabar con el outsourcing dentro de la Cámara de Diputados. Bueno, entre el sector siderúrgico se dice que en mayo de 2022 los trabajadores de las minas de cobre de Cananea, cuyo dueño es el tóxico de Germán Larrea, también lograron el 10% de reparto de utilidades después de amagar con estallar la huelga, por lo que el movimiento por la defensa de los derechos de los mineros está unificándose. Estos antecedentes debieron poner a pensar a la empresa, pues al día siguiente negociaron en las oficinas de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en la Ciudad de México, pero sin la presencia de la secretaria correspondiente y con la presencia de autoridades federales y estatales. Se firmó el convenio donde se aceptó el pago del 10% de utilidades por la ardua labor de los trabajadores y por lo establecido en las leyes del país, expresó el senador y representante del sindicato minero, Napoleón Gómez Urruti. También el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya celebró la resolución del conflicto. Por su parte, los trabajadores de una sección de más de 40 años celebraron el triunfo debido a la determinación y unidad de los trabajadores. Además, el convenio firmado con la sección 271 incluye a los trabajadores de la sección 305 de Ciudad Obregón que laboran para la misma empresa. Y esto es porque en el artículo 360 de la Ley Federal del Trabajo, que habla sobre los sindicatos, en su fracción cuarta expone que los sindicatos nacionales de industria
los formados por trabajadores que presten sus servicios en una o varias empresas de la misma rama industrial instalados en 2 o más entidades federativas. Por eso los de la 305 ya también obtuvieron el convenio resolutivo a su favor por ser trabajadores de la misma empresa, de la misma empresa y de la misma rama industrial. Todo esto está demostrando que lo que la tendencia democrática del SUTER en los años del 75 y 76 con su declaración de Guadalajara y que enarbolaron un programa económico de gobierno para salir en aquella época de las crisis en el 76. Si ustedes recuerdan, hubo también una devaluación, pasando el dólar de 12.50 a 25 pesos, había una crisis espantosa. Entonces, los trabajadores en aquella época de la tendencia democrática del SUTER enarbolaron todo un programa de trabajo y escribieron literalmente. Es muy claro que existe una relación íntima entre la desmovilización obrera y popular impuesta con la camisa de fuerza del charrismo y el caciquismo, y la política desarrollista que ha facilitado el saqueo del país por el imperialismo y sus socios nativos dependientes, así como la transformación equívoca del patrimonio nacional en frente de acumulación privada. Se vendieron todas las empresas paraestatales, solo Pemex y la CFE medio se salvaron, pero de ahí en fuera de tener México en el año de 1982 cerca de 1,200 empresas paraestatales, ya desaparecieron todas, se las entregaron regaladas desde la época de Salinas a los empresarios extranjeros y nativos para que las quiebren, las hagan entrar en crisis, entre el gobierno con dineros de toda la nación a rescatarlos, y luego otra vez vuelven a entrar en crisis y nuevamente el gobierno, por medio de el dinero producido o las ganancias producidas por los trabajadores, por toda la sociedad mexicana, tienen que andarse rescatando esas empresas, y así seguimos acumulando deudas como la que tenemos que nos dejó Zedillo, que bueno, quién sabe hasta cuántas generaciones vamos a acabar de pagar. Nada, por lo pronto nada más, Azucena. Bueno, el 15 de junio, cuando apareció la nota de que se habían ido a la huelga los mineros, nos dio mucho gusto. En principio porque finalmente la violencia proletaria solamente se puede expresar mediante las huelgas. Es la violencia proletaria. Y por cierto, en términos generales, los empresarios, los burgueses han tenido que aceptar esto. No les queda de otra, ¿no? Depende de la organización de los trabajadores el que en última instancia recurran a esta violencia proletaria. No estamos muy seguros del resultado, y menos de que el resultado fuera tan pronto. Pues 36 horas duró esto, más o menos, y pues, triunfaron, que también es una situación excepcional en este país. Casi todas las huelgas terminan mal, en ocasiones por falta de organización del propio sindicato, pero frecuentemente más bien porque pues, empresarios y gobiernos priistas, panistas, pues ni modo, ¿no? Ellos también utilizan la violencia burguesa en la perspectiva de inhibir, impedir que se animen otros trabajadores a luchar en esta lógica. Entonces, bueno, es un primer elemento que me parece que es fundamental. Nos interesó mucho, queríamos ver incluso con calma qué más sucedía a propósito del sindicalismo en el país y de las huelgas, porque coincidieron con una huelga del SUTIEMS, Sindicato Único de Trabajadores de Educación Media y Superior, etcétera, ¿no? Claro, la importancia de la minera está muy por encima del otro.
Y bueno, en otro sentido, ya hace mucho rato, mucho rato, habíamos dicho una y otra vez que la perspectiva del sindicalismo minero era la única alternativa que existía en este país, en el sentido estricto de la palabra. Ellos, hace 15 años, quizás más, empezaron a romper los topes salariales y por eso inventaron todo esto de que había broncas con Napoleón por no sé qué acusaciones, etcétera, etcétera. La bronca de fondo era que estaban rompiendo los topes salariales mediante el instrumento de la huelga. Y por eso Cananea ahora lleva 15 años de huelga, ¿sí? Pues porque pues, le atoraron a este instrumento de lucha y le está funcionando más o menos. Como es un sindicato nacional, ha tenido capacidad económica para sostener la huelga de Cananea y dos más que por ahí andan, ¿no? Y bueno, esto también es interesante, ¿no? De que crezca la posibilidad de consolidarse un sindicalismo que apunta en la perspectiva no solamente de los derechos laborales, está pendiente una iniciativa de ley sobre la minería, misma que le está elaborando Napoleón Gómez Urrutia, ¿sí? Todo apunta a que esto tiene que ver con inhibir, con impedir los abusos que tienen que ver con los empresarios mineros, ¿no? Que son el tamaño del mundo esto, ¿no? Pero bueno, profe, pues ha llegado el momento de las conclusiones. Vamos a ir cerrando este tema con nuestro invitado del día de hoy, nuestro invitado especial, Agustín Lina. Bueno, pues vamos a iniciar las conclusiones. Profe, ¿qué dice? Bueno, sin duda, una conclusión fundamental tiene que ver con que la Central Internacional de Trabajadores, dirigida también por Napoleón, está creciendo. Y esto ha influido en el resultado de la huelga ahora del 15 de junio. La solidaridad de otros sindicatos fuera del país ha sido fundamental incluso para avanzar hasta en el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Y en ello también los mineros de este país y de otros países influyeron fuertemente en la reforma laboral que ahora tenemos, pero que no se aplica, ¿no? Porque de repente las instituciones como la Secretaría del Trabajo pues no asumen su responsabilidad, o más bien tienen un proyecto diferente al de los trabajadores. Pues me parece que eso es importante considerarlo, ¿no? Y luego, en esa perspectiva, no sobra decir que, fíjense, por ejemplo, el 1 de mayo hubo como 5 o 6 manifestaciones en la Ciudad de México, distintas, con consignas muy elementales, ¿no? Que es que no respeta la autoridad del contrato colectivo, etcétera, etcétera. Pero nada de contenido profundo. Pero lo más grave es que eso muestra incluso el nivel de sindicalismo en el que estamos viviendo en este país. Todo disperso, cada quien por su lado, no hay ningún esfuerzo por hacer una gran central de trabajadores que rebase el plano nacional, como lo está haciendo Napoleón. A Napoleón, sindicatos que se dicen democráticos e independientes no lo quieren por su trayectoria pues es de compromiso finalmente, de lucha desde hace cuando menos 15, si no es que un poco más años, ¿no? Eso me parece que no sobra decirlo, porque la perspectiva es hacer un frente sindical nacional popular, hacer esfuerzos porque todos estos que serían independientes y de izquierda elaboren un programa que vaya mucho más allá de lo que tiene que ver con las demandas laborales inmediatas. Por ejemplo, seguro de desempleo. Esto solamente se va a lograr con una gran fuerza proletaria organizada en esa perspectiva. Y muchas otras cosas más que tienen que ver con la tendencia democrática del SUTER, con el SUTIN, etcétera, etcétera, que fueron de la mayor importancia en la historia sindical de este país. Por otro lado, figúrense ustedes que ya hay resultados positivos con respecto a esto de los mineros de junio, la huelga de los mineros. Ya algunas empresas soltaron más o menos algo equivalente a lo que lograron los mineros. Pero luego la Toyota, por ejemplo, ya negoció con su sindicato y le dio un 9.5% de aumento de salarios, que no es la gran cosa, pues, pero está por encima de la inflación y esto no se hubiera logrado si no es por la huelga anterior. Entonces, como que esto abre una posibilidad de ir avanzando muy lentamente. La organización sindical no es de un día para otro. Una perspectiva en donde pues, el centro de la historia en este país pueda tener que ver con el sujeto histórico
anticapitalista que es la clase obrera. Claro, esto lo subrayo. Yo no lo voy a ver, no lo voy a ver, falta mucho para eso, pero este triunfo, aunque sea parcial, aunque sea insuficiente en muchos sentidos, pues abre la perspectiva de ir avanzando y de que cosas como la de Silao vayan creciendo, y bueno, a eso le apostamos en una proporción elevada, por eso estamos en este programa. Esa sería mi intervención última, Susana. Apoyando lo que está manifestando Rubén con lo de la Toyota y con lo de la General Motors de Silao, bueno, hay que ver que el sindicato que ganó el contrato colectivo eligió a una mujer como secretaria general de ese sindicato. Y a pesar de que tiene todavía una oposición muy fuerte por el sector más machista de los trabajadores, ella está demostrando un gran avance e incluso mencionó, nosotros no ganamos porque hayamos ido al TEMEC. O sea, fue una forma de defensa para poder deshacernos de la CTM. Ganamos por la unidad que representamos como trabajadores al votar mayoritariamente por obtener primeramente una cancelación del contrato colectivo de trabajo que tenía en sus manos la CTM, y después obtuvieron el recuento a su favor de su sindicato, y ahora ellos son los que están discutiendo el contrato colectivo de la General Motors de Silao. Está haciendo las huelgas que están ahorita representando el sector minero, están siendo un ejemplo a seguir para todos los demás sectores del trabajo. Y bueno, también no olvidemos que en pocos días esperemos que ya no se siga aplazando y aplazando y aplazando la huelga a la que va a manifestar los telefonistas por la revisión también de su contrato colectivo de trabajo. Los trabajadores están obteniendo mayores beneficios al darse cuenta de que, deshaciéndose de la corrupción sindical, deshaciéndose de esos chorros sindicales, enarbolando ellos en primera instancia, como dice Rubén, sus necesidades inmediatas laborales, pero después empezando a manejar la solidaridad con los demás sectores del trabajo, bueno, pues se va a ir avanzando. ¿Cuánto? No sé. ¿En qué tiempo? Tampoco, pero la esperanza está ahí siendo enarbolada por los trabajadores en sus luchas cotidianas. Bueno, pues agradeciendo que me hayan invitado a esta participación, nada más también acotando que en la anterior programación, no era yo invitado, era participante cotidiano. Pero bueno, muchas gracias en este nuevo ciclo. Llevo apenas 2 participaciones, por eso sí, nada más soy invitado. Y lo que fundamentalmente estamos viendo es que hay un avance en la lucha obrera en México, que se está generando una forma de solidaridad nuevamente, como en 1948 los ferrocarrileros, petroleros y mineros generaron especies de cofradías para poder defenderse ante el avance de las rapiñas de Miguel Alemán. Y pues bueno, se está generando también una mejor visión hacia otros sectores de trabajadores, los cuales habían estado mucho tiempo charrificados por la CTM. Y también qué bueno que ya la CTM ahora está saliendo en el periódico, y a pesar de decir, bueno, saliendo en el periódico, pero ahora sí como una minoría, y diciendo que son la defensa de los trabajadores en México, cuando lo único que hicieron fue siempre
obtener privilegios a partir de los trabajadores de México, ¿no? Y pues ahí está la güera Rodríguez Alcaine, ahí está Venus Rey, ahí está el de Pemex, el Romero de Champs, que le compró avión a sus perros para que sacaran a pasear a su hija. En fin, todos esos seres que nada más medraron con la productividad de los trabajadores. Y bueno, está afortunadamente ahorita cambiando y esperemos que sea para bien de los trabajadores en particular y de la población menos protegida en general. Nada más. Bueno, mis conclusiones, más que dirigirlas al sector minero, a mí me gustaría dirigirlas más bien en lo que he notado, en lo que he presenciado con respecto a los sindicatos en general. Un aspecto que yo he notado es que en los sindicatos se han particularizado los derechos y se han convertido en privilegios. Si revisamos la historia de nuestro país, esta nos enseña que los sindicatos, como les decía hace un rato, bueno, pues pasan de ser organizaciones en defensa de los derechos laborales de todos los trabajadores para terminar convirtiéndose en organizaciones en defensa de sus propios derechos particulares, ¿no? Estos privilegios terminan convirtiéndose finalmente en eso y son encubiertos bajo la máscara de una conquista laboral. Pues bueno, sin ir más lejos, es bien sabido que hay sindicatos que reciben bonos de 20,000 pesos por concepto de gasolina y no me gustaría entrar en detalle de a qué sindicato me refiero porque bueno, lo que me interesa a mí resaltar es que hay sindicatos que ven esto como una conquista laboral cuando son, pues son privilegios encubiertos realmente, ¿no? Porque en este sentido, pues vemos que ¿qué trabajador no sindicalizado puede acceder a estos privilegios? Estos privilegios solamente son extendibles o solamente son dados a los sindicalistas, ¿no? Entonces, en ese sentido es que no se convierte en una conquista laboral. Si fuese esta una conquista laboral, podríamos considerar que este beneficio es para todos los trabajadores, pero en tanto no es así, pongo en la mesa pues ese análisis, ¿no? También en este sentido, veo cómo cuando yo daba, les voy a comentar brevemente una experiencia precisamente al respecto. Bueno, cuando yo estaba dando clases de bachillerato y secundaria a instituciones del Estado, porque sí, a toda nuestra audiencia, yo daba clases a instituciones estatales, trabajadores sindicalizados que no tenían ni siquiera la secundaria. Cuando yo tuve esta experiencia, me pude percatar que la capacitación de los trabajadores para concluir sus estudios académicamente, pues estaba dirigida solamente a los trabajadores sindicalistas, porque no se les permitía entrar a los trabajadores que no estaban sindicalizados. Habían personas interesadas, personas que se dedicaban al aseo, personas que se dedicaban a lavar los baños, que tampoco tenían el nivel de secundaria ni el nivel de bachillerato concluido y querían acceder para terminar este proceso educativo y se les negaba rotundamente la entrada y se les negaba esta participación. Entonces, en este sentido es que yo veo que en general los sindicatos han particularizado sus derechos y los han convertido en privilegios. Otro aspecto que yo veo con respecto a los sindicatos en general, no tanto con respecto al sindicato, a los sindicatos mineros, es que hay una falta de solidaridad de clase. En este sentido, les voy a platicar también brevemente. En el ámbito educativo, pues como ustedes saben, hay sindicatos que reclaman la recomendación de nuevos trabajadores como una conquista laboral. ¿Esto qué quiere decir? Que más allá de esto, hay otras problemáticas en donde los sindicatos actúan con voracidad y no con solidaridad de clase. Les decía que les voy a comentar brevemente una experiencia que tuve en CEDU cuando yo estaba trabajando en la Secretaría de Educación de la Ciudad de México.
llegó el cambio de administración y la nueva secretaria de Educación, Rosaura Ruiz, lo primero que hizo fue despedir a todos aquellos trabajadores que no éramos sindicalizados. Muchos de nosotros llamamos a votar por Andrés Manuel López Obrador, bueno, también por añadidura a Claudia Sheinbaum. Y fuimos los primeros en ser despedidos. Los trabajadores sindicalizados que se quedaron y que llamaron a votar por el PRI, por el PAN, por el PRD, pues ellos conservaron su fuente de trabajo. Y nosotros que apoyamos la Cuarta Transformación nos quedamos en la calle. Y esto pues gracias a personajes como Rosaura Ruiz. Recuerdo cómo el secretario del líder sindical de esa sección en ese momento entró riéndose y burlándose de nosotros, tarareando una canción que decía que él se quedaba, que confirmaba que él se quedaba y que nosotros nos íbamos. Yo les pregunto, ¿esta es la solidaridad de clase, de una clase trabajadora con otra? Yo creo que no. Un tercer punto que yo quisiera tocar como parte de las conclusiones es la corrupción sindical que hay cuando se heredan las plazas. Y bueno, vemos el caso de la pandemia, les decía yo, con Claudia Sheinbaum. Pues bueno, ella justificó que aquellos trabajadores sindicalizados de la Ciudad de México que habían perdido la vida con motivo de la pandemia, bueno, pues podían heredar las plazas de sus familiares. En este sentido, la herencia de las plazas es visto como una conquista sindical. Yo les pregunto, ¿en qué otro país ocurre esto? Porque en cualquier otro país las plazas son sometidas a un concurso público. Y este acto de corrupción laboral fue presentado como un acto de buena voluntad por parte de Claudia Sheinbaum. Y les pregunto también, ¿acaso no es corrupción heredar las plazas? Porque por cada plaza que se hereda es un ciudadano menos que accede a una fuente de trabajo. Y bueno, eso también es violatorio de la Constitución, porque en la Constitución se garantiza la igualdad de oportunidades laborales. Y bueno, pues yo cerraría con estas conclusiones y con estas reflexiones acerca del tema que tratamos el día de hoy. Me parece que abriste el abanico de lo que es el estado del sindicalismo en el país, y esto es muy importante verlo en perspectiva, ¿no? Tenemos que programar otros temas que tienen que ver con esto, pero hay dos que tres que sí me parece que son fundamentales. Uno de ellos, de que, por ejemplo, particularmente en la experiencia de CEDU, que la vivimos, pero que esto rebasa CEDU, tiene que ver con que se quedaron los trabajadores que no cubran el perfil para trabajar en la Secretaría de Educación de la Ciudad de México, ¿no? Y eso es gravísimo, ¿no? Y tiene que ver con que, bueno, esa mujer, Rosaura, pues estuvo en contra del movimiento de la UNAM, en 99, ¿no? ¿De dónde sacamos que es de izquierda, ¿no? Férreamente, en fin, profe, férreamente sí. Opositora. De hecho, yo recuerdo, rabiaba. Sí, y luego otro elemento que, bueno, más allá de lo que era el motivo principal, que es la huelga, ¿no? Esto de los privilegios. Creo que no son 20,000 pesos en gasolina, no son 10,000 nada más, ¿no? Pero bueno, y me refiero a otros casos pues, que son pues, más o menos graves y que, por cierto, la aristocracia obrera en este país tiene que ver con trabajadores del gobierno, no digo más que esto. Pero también hay empresas que han privilegiado de manera excepcional a sus trabajadores, pues para contener luchas de veras y más profundas, ¿no? El caso más sonado es el de Telmex, que bueno, hay que apoyarlos, están luchando, etcétera. Pero yo no sé si sabían, los trabajadores de Telmex se pensionan 2 veces, por el Seguro Social y por Telmex, ¿no? Imagínense, en Telmex ganan 15,000 pesos, ¿no? Y luego en el seguro otros 15, híjole, ¿no? Eso ya lo quisiera toda la humanidad, no solamente los trabajadores de este país, ¿no? De que se pudieran jubilar en esas condiciones. En fin,
el abanico para discutir la cuestión obrera, sindical, los vicios, los avances, es una discusión pendiente que la vamos a ir dosificando de aquí para adelante, porque sí es importante. Y por eso incluso hay que subrayar la importancia de los sindicatos que le apuestan a la organización, trabajar en una perspectiva, pues sí, también de lo laboral, pero también en la perspectiva de iniciativas como una nueva ley minera, que no es poca cosa. Y no sé, Agustín o Azucena, que pudieran decir alguna otra cosa. Bueno, yo nada más un comentario antes, profe. El hecho de que los bonos por concepto de gasolina sea de 10,000 o de 20,000 no lo hace menos corrupto, no lo hace, o sea, perdón, pero sí quiero aclarar eso, ¿no? Es decir, sigue siendo el mismo, la misma situación, es un privilegio que está encubierto con la máscara de una conquista laboral, pero ojo, una conquista laboral involucra a todos los trabajadores y este bono, sea de 20,000 o sea de 10,000 por concepto de gasolina, en tanto no lo tenemos todos los trabajadores, es un privilegio y no es una conquista laboral. Yo me atrevería a que muy sintéticamente, Agustín, nos recomendaras una película que tuviera que ver con el tema. Sí. Y para finalizar, bueno, ya que estamos hablando de un proceso de huelga, hay que ver la película de Sergei Eisenstein, la primera película de propaganda hacia los trabajadores, de cómo generar formas de lucha en contra de la opresión de los capitalistas. Es una extraordinaria película de 1924. No tiene actores, bueno, obviamente es una película muda, no tiene actores profesionales, participaron en la producción gente de la misma población donde se generó esta huelga, que es del año de 1905, de la primera revolución rusa. Y igual el acorazado Potiomkin es la referencia a la revolución de 1905, no a la del 2000, la de 1917. Véanla para que vayan viendo cómo los trabajadores requieren organizarse para poder defender todos sus derechos laborales. Nada más. Bueno, pues muchas gracias, Agustín, por estar con nosotros. Esperemos que en otro momento pues nos acompañes haciendo el análisis de estos temas tan interesantes. Muchas gracias, profe, por estar con nosotros. Y bueno, ha llegado el momento de despedir el programa. Efectivamente, ya vamos a tener otra oportunidad posteriormente para continuar este tema. Pues ahorita los invitamos a todos nuestros videoescuchas para que puedan suscribirse, para que le den manita arriba y para que nos veamos el próximo sábado a la misma hora en este mismo canal. Hasta la próxima.